¿Qué tal amigos del Centro Articulador de Medios de la Fundación Universitaria Los Libertadores? Hoy estamos en una entrevista especial con la directora de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombia, la doctora Alexandra Falla. Doctora Falla, muchísimas gracias por atender al CAM y bueno, hablemos un poco de lo que fue la participación de la Fundación Patrimonio Fílmico en el festival de cine más importante de Iberoamérica, de IFIX. Bueno, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y arranco diciendo que parte de la misionalidad de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano tiene que ver con la circulación de la memoria. No es solamente preservar y salvaguardar la memoria, sino dar acceso y planear actividades que permitan conexión con las nuevas generaciones. En ese orden de ideas, recorremos a lo largo y ancho del país muchísimos festivales de cine y por supuesto el Festival de Cine de Cartagena es un espacio de mucha relevancia en el contexto de la industria cinematográfica nacional. Así que tuvimos una agenda bastante apretada y arrancamos precisamente con una actividad en conjunto con la Universidad Los Libertadores en Cartagena, sede Cartagena, que fue muy interesante porque fue una charla, un conversatorio sobre un proceso de investigación que ha venido llevando la universidad con el apoyo de otras universidades también, la fundación con el apoyo de otras universidades y que tiene que ver con la visibilización del trabajo de mujeres que hicieron parte de la industria cinematográfica, que generaron un impacto en esa industria y que han sido poco visibilizadas en nuestra historia. Así arrancó nuestra participación con una charla en la universidad con la moderación del profesor Manuel Zúñiga, estuvo el subdirector técnica de la fundación, estuve yo, y empezamos a hablar un poco de estas mujeres que son Kathleen Romoli, Inés Rendón y Felisa Ochoa. Al tiempo que hablamos también de Lili Álvarez, que es otra de estas cuatro mujeres que antes de la década del 60 ya habían hecho filmación, habían generado industria cinematográfica desde la perspectiva de la producción, habían hecho actuación. Entonces nos parecía muy importante arrancar con ese resaltar y visibilizar el rol de mujeres en la cinematografía en años en donde ese tema no ha sido tan abordado o no ha sido tan registrado por la historia cinematográfica nacional. Así que poder mostrar el trabajo que hemos restaurado de estas mujeres es realmente maravilloso. Lo mismo Felisa Ochoa, que es quizás de la que menos material encontramos. Yo decía en esos escenarios que ojalá esta primera investigación que presentamos en el libro eh, Mujeres Pioneras del Cine Colombiano sea como un abrebocas para que sigamos investigando. Hay mucho material desconocido, no sabemos mucho de Felisa Ochoa. Parece un poquito una figura fantasmagórica, ¿no? Aparece como su nombre, pero el que realmente figura es el hermano, que yo también supongo que tiene que ver con el rol que jugaban las mujeres en ese momento y el protagonismo que puedan tener las mujeres en ese momento. Inés Rendón, una gran matrona del eje cafetero que tenemos acá entrevista con ella porque tuvimos la oportunidad de hablar con ella sobre su historia, una mujer que duró muchísimos años y que fue un referente cultural en el eje cafetero. Hicimos también una exposición lindísima sobre carteles de cine colombiano en una alianza que hemos venido tejiendo estos años anteriores con el Museo de Historia de Cartagena, con el MUCA, en cabeza de Moisés Álvarez. Y allí nos acompañó también el profesor Ricardo Chica de la Universidad de Cartagena para hablar un poco de lo que significa el cartelismo, por qué son importantes los carteles de cine, qué papel cumplen los papeles de cine, cómo ha ido transformándose ese papel a través de los tiempos y bueno, allí la exposición todavía está presente. En otro escenario tuvimos una charla sobre un proceso de restauración muy interesante de restauración digital que hizo la Fundación el año pasado sobre la obra de Juan Padrón, que es un referente de la cinematografía cubana en animación y que por supuesto tiene un impacto latinoamericano impresionante. Hicimos la restauración de dos cortos de su personaje, Elpidio Valdés, que pasó de tira cómica a película
animada, y allí pues lo que hicimos fue un conversatorio sobre lo que significa para Cuba el Pidio Valdés, sobre lo que significa Juan Padrón para la historia de la animación en América Latina. Y bueno, no, estuvimos súper activos, como pueden ver, la verdad. Fueron días de mucha productividad, de mucho reconocimiento y de mucha circulación de memoria audiovisual a través del trabajo de estas mujeres, a través, por ejemplo, de la digitalización que hicimos del discurso de Gabo el día que se inaugura la escuela, la Fundación del Nuevo Cine Latinoamericano y la escuela. Entonces, pues estamos convencidos de que gran parte de ese trabajo de la fundación tiene que ver no solo con tener estas bóvedas y guardar el material, sino con la posibilidad de dar acceso y de generar una discusión alrededor de esa memoria. Directora, ¿cómo fue precisamente mencionado usted al principio que pues, la fundación se encarga de llevar a las nuevas generaciones, de no dejar morir esa memoria fílmica en nuestro país? ¿Cómo fue la recepción precisamente de ese público al cual llegaron allá en Pixie? Pues a mí me gusta mucho porque el FIXI tiene un público joven, ¿no? También digamos que estamos todos, pero hay una gran cantidad de público joven, con mujeres, por ejemplo, muchas mujeres, cuando hablamos de mujeres, que eso es bien interesante porque creo que nosotras tenemos que reapropiarnos de nuestra historia e inspirarnos en esa historia de mujeres valientes, transgresoras y demás. Pero casi que todos los conversatorios estuvieron llenos, lo cual implica que a veces la gente dice, no, la memoria no le importa a nadie. Yo creo que la memoria le importa a mucha gente y creo que la memoria le importa a los jóvenes. Y a veces nosotros subvaloramos a los jóvenes. Creemos, no, eso no les interesa. Claro que les interesa. Cuando nosotros llegamos a través de las redes sociales con todo el material que vamos restaurando, siempre tenemos una gran receptividad en términos de ese material. Pero además de eso, creo que da cuenta de ello el hecho de que nuestras redes sociales siempre están en aumento y generalmente las comunidades digitales son de una generación joven. ¿Y cómo hacen precisamente o cómo ha sido el trabajo desde su dirección para transformar eso, para llegar a esos jóvenes, para tener un lenguaje diferente en las redes Yo sociales? creo que hay distintas maneras. Yo ni siquiera creo que sea un lenguaje diferente porque lo que genera la memoria es una ruptura con lo que ellos ven en TikTok o con lo que ellos ven en Facebook, pero claramente lo que plantea la fundación es un tema disruptivo dentro de todo el contenido que hay hoy en las redes sociales y me parece un poco que eso es el gancho, ¿no? Es como esto en blanco y negro, ¿qué es? ¿Sí? O es este personaje que a mí me parece conocido, ¿quién es? Entonces me parece que también jugamos un poco con eso. Directora, eso me da pie para preguntarle cuáles son los retos que ha asumido usted eh, bajo pues, la dirección de la Fundación Patrimonio Fílmico, los retos a nivel de la fundación y retos personal. Uy, yo creo que a nivel de la fundación, el gran reto, como la gran pregunta que a mí me asalta todas las noches es como cómo vamos a hacer para preservar la memoria de lo que estamos haciendo hoy. Es que piensen ustedes, solamente piensen ustedes por un minuto en el archivo personal que tiene cada uno de nosotros en los celulares. Solo piensen en eso y trasladen eso a la industria cinematográfica o a la industria televisiva, ¿no? Es una gran cantidad. Es decir, en Colombia hacíamos con dificultad 2 películas al año, 2. Después de la ley de cine y ahora, digamos, con una maduración de los resultados de esa ley, tenemos 40 películas al año. Entonces, siempre como que el gran reto es qué vamos a hacer para preservar esa memoria para el futuro, porque lo más bonito, y también lo digo desde el punto de vista personal, lo más bonito de trabajar en la fundación es que este es un trabajo que yo graficaría como un sinfín, ¿no? Como una cosa que no tiene comienzo y no tiene final, porque hoy estamos restaurando la memoria del pasado, pero estamos construyendo la memoria del futuro y así todo el tiempo, ¿no? Y nunca paramos, porque siempre llegan cosas del pasado, pero igual estamos diciendo, bueno, ¿y esto cómo lo vamos a guardar a futuro? Em, es una cosa muy interesante y por supuesto que yo creo que
también siempre el reto es el tema de la circulación, ¿no? ¿Cómo hacemos que esa circulación sea atractiva? Nos inventamos un nuevo documental, lo usamos en un material de ficción, promovemos que se use el material de ficción. Hoy el material de archivo se usa mucho, no solamente en documentales, ahora también se usa en la ficción. Y es una forma diferente de visibilizar esa memoria audiovisual y muy atractiva. Claro. ¿Qué viene para la Fundación Directora? Bueno, viene ponernos al día en lo que tiene que ver con toda la restauración de nuestro material. Vuelve y juega, cuando uno siente que está avanzando, llega más material. Entonces, ponernos al día en ese proceso de restauración. Nosotros tenemos más de 400.000 soportes, de los cuales creo que no llegamos al 15% digitalizados. Entonces, un gran reto es tener todo ese material digitalizado y poder tener como unos mecanismos un poco más modernos de acceso. Yo me sueño con que alguien pueda entrar a la página, ver los archivos y decir me interesa acá y pagar ahí mismo y decir descargo y descargo la licencia. Eso es como un gran sueño, pero eso es como un sueño que espero que en algún momento se haga realidad. Directora, ¿qué puede hacer el estudiante de comunicación social, el estudiante de cine, el estudiante de pues, medios audiovisuales o la gente del común para acceder a ese material que obviamente hay algunas partes que tienen costo, otras partes que tienen fácil o están gratuitas para el público? ¿Qué puede hacer esa? Todo depende, pues, por supuesto, del uso, pero aquí, por ejemplo, hay muchos estudiantes que vienen a hacer sus trabajos de investigación sobre el tema de la memoria. Aquí, por ejemplo, hay universidades que vienen y hacen sus pasantías. Aquí, por ejemplo, hay jóvenes que dicen, oiga, yo quiero hacer un documental con material de archivo. Em, Aquí, por ejemplo, hacemos sesiones de cine bajo las estrellas que vienen muchos estudiantes. Entonces yo creo que siempre tratamos, sobre todo a través de las redes sociales, que es un mecanismo expedito para llegar a las nuevas generaciones, de estar en permanente contacto y en permanente actividad con temas de patrimonio. Amigos del cable, entonces cesan pues visitar la página de la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, enterarse de todos los trabajos que hacen ellos y por supuesto pues ver cine colombiano y disfrutar pues todo el material que le han hecho. A ustedes muchísimas gracias.